Hola a todos, buenos días. Vamos a dar inicio con la presentación del Journal Club del día de hoy. Vamos a abordar dos artículos referentes a inmunología y a células dendríticas, y otro es un caso clínico que aborda una inmunodeficiencia asociada sobre todo a enfermedades reumatoides. Eh, yo soy el doctor Jesús Eduardo Cruzado y quiero agradecer a la doctora Gabriela Galindo Rodríguez por su asesoría en la elaboración de esta presentación. El primer artículo se llama Desembalaje de células dendríticas, historias de biología y función multifacética. Este artículo fue publicado en la revista Immunology y tiene un factor de impacto de 7.397. Su fecha de publicación fue el 26 de julio del 2021 y hasta el momento ha sido citado en dos ocasiones. El autor principal es Heather M. Giza. Ella tiene una licenciatura en química en Binghamton University, esta es la Universidad de Estado de Nueva York, y realizó también investigación en el laboratorio de Ming An en Layao, y tiene investigación afín sobre todo al área biomédica tras cursar un posgrado en el metabolismo de la cistina en el cáncer de páncreas. Ella ha recibido varios premios y distinciones asociados sobre todo a su universidad, y también premios estatales en la Universidad de Nueva York y otros. Este artículo comienza dándonos una introducción del desarrollo y el origen de las células dendríticas. En 1868 fue la primera vez que se estudiaron este tipo de células, pero no se consideraban como un grupo aparte o como un grupo con relación a células inmunológicas. Más bien se creían que eran células nerviosas en la primera descripción del 68 que realizó Langerhans, dándole nombre a estas células. Posteriormente, en 1964, Miller y Nosal observaron que habían células específicas, sobre todo en el tejido linfoide, que expresaban cierto tipo de antígenos de superficie. Años más tarde, en 1973, es cuando se le da el nombre a este tipo de células y se descubre que son un grupo heterogéneo, eh, relacionado sobre todo a procesos inmunológicos y también con funciones de presentación de antígeno. Y los que realizaron este tipo de descubrimientos son Ralph Steinman y Samville Kohn. Y para los años posteriores, por ejemplo en 1994, Sayusto y Lazambecha describieron ciertos protocolos in vitro en los cuales era posible crear células dendríticas a través de células sanguíneas mononucleares en presencia de ciertos factores de estimulación y de interleucina 4. Las células dendríticas en general van a constituir del 0.1 al 1% de las células mononucleares, y estas se van a encontrar en varios subconjuntos que se van a distribuir a lo largo de todo el cuerpo. Las áreas más específicas en donde podemos encontrar este tipo de células van a ser la sangre, la piel, los órganos linfoides y también ciertas en el sistema nervioso central. La mayoría de las células dendríticas van a expresar múltiples funciones, pero sus características únicas van a ser como presentadoras de antígeno y su capacidad también para iniciar respuestas mediadas por células T. Además de ello, igual otra de sus funciones va a ser mantener la tolerancia inmunológica. Si nosotros decidimos clasificarlas, podemos dividirlas en un grupo un poquito más simplista, que ha ido a lo largo de los años evolucionando con respecto a la investigación que se ha hecho en lo que respecta al desarrollo de las células dendríticas. Las células dendríticas pueden dividirse en dos tipos: células dendríticas plasmocitoides y células dendríticas convencionales. Las células dendríticas plasmocitoides generalmente se encuentran mayormente en la sangre, y su función principal van a ser que son productos especializados sobre todo en la producción de interferón 1, que recordemos que son citocinas que nos pueden proteger contra determinados virus e incluso contra determinados tumores. Eh, las otras células, que son células dendríticas convencionales, van a ser eh,
La otra clasificación van a ser células dendríticas convencionales, cuya función va a ser la de ser células presentadoras de antígeno, y estas incluso se pueden clasificar en dos tipos: células dendríticas de tipo 1 o células dendríticas de tipo 2. Esto en función del antígeno de superficie que presenten. También podemos clasificarlas dependiendo de las características. Recordemos que las principales van a ser las células dendríticas convencionales, o también conocidas como clásicas, que son de tipo 1 y de tipo 2. Estas han sido estudiadas a lo largo de todo el tiempo y pueden dividirse también entre los estudios que se han hecho tanto en humanos como en ratones. Hay otras células que únicamente se han estudiado en humanos y otras células que también únicamente se saben sus funciones a través de los ensayos in vitro que se han realizado en células de ratones. Cada una de estas células va a tener una función específica que vamos a abordar conforme vayamos desarrollando esta clase, y también vamos a ser más específicos sobre todo en los marcadores específicos que presentan en su superficie, en los receptores de reconocimiento, la producción de determinadas citocinas. A lo largo de toda esta clase vamos a abordar cuáles son las teorías y las características en el desarrollo de las células dendríticas, sobre todo las que tienen relación con un progenitor mieloide. La mayoría de ellas han sido investigadas con respecto a células murinas, pero también hay otras que se han desarrollado sobre todo a través de la expresión de células humanas. Para que se desarrolle una célula dendrítica necesitamos la expresión de una célula madre multipoyética, la cual puede dividirse de dos formas: desde un progenitor multipotencial hasta un progenitor linfoide multipotencial. Recordemos que el progenitor linfoide multipotencial nos puede dar otro tipo de células que también están involucradas en la inmunidad, entre ellas la célula B, la célula T y las natural killers. En base a determinados factores transcripcionales, las células progenitoras linfopoyéticas también pueden desarrollar un tipo característico de célula dendrítica, que es la célula dendrítica plasmocitoide. Todo esto va a depender de qué, de la expresión de ciertos factores de transcripción que se encuentran cercanos a ella y la situación en particular para la cual se necesita el desarrollo de estas células dendríticas. Por otra parte, si nosotros tenemos un progenitor multipoyético, esta puede dividirse a su vez en un progenitor mieloide común. El progenitor mieloide común va a tener dos linajes o dos estirpes. El primero de ellos es la formación de granulocitos y el segundo es la de los progenitores de macrófagos de células dendríticas. Este es muy importante porque a partir de este progenitor de macrófagos de células dendríticas pueden subdividirse para generar las otras estirpes o los otros linajes. Generalmente este progenitor tiene la característica sobre todo de generar un progenitor común de células dendríticas y desarrollar sobre todo células células dendríticas, las cuales pueden, según los factores transcripcionales, desarrollarse en células dendríticas convencionales de tipo 1 o células dendríticas convencionales de tipo 2. Hay otra vía por la cual también se pueden desarrollar estas células, y sobre todo que es la vía de los monocitos. Los monocitos pueden generar otro tipo de estirpes relacionados también, y un grupo intermediario que se encuentra entre las células dendríticas clásicas de tipo 1 y de tipo 2, que pudiera considerarse como un tipo de células dendríticas de tipo 3, y estas únicamente han sido estudiadas por el momento en humanos. Y también puede haber otras vías alternas celulares para generar otro tipo de células dendríticas, y este ejemplo muy característico va a ser el de los progenitores York, los cuales pueden desarrollar incluso estirpes relacionadas a los macrófagos, o más específicamente las estirpes de células dendríticas relacionadas a su función en la piel, que son las células de Langerhans. Para que esto se desarrolle tiene que haber cierto control transcripcional.
El control transcripcional van a ser señales extracelulares que van a ser las responsables de mediar ciertos factores de transcripción y que tienen un control y un compromiso para el desarrollo de las células dendríticas. Existen muchos factores transcripcionales, pero los más importantes que se abordan en este artículo son el GFI1, el PU.1 y el STAT3. El GFI-1, según Rattinan y colaboradores, está relacionado sobre todo con la disminución de la población de células mieloides y linfoides y con el desarrollo posterior de las células dendríticas. Estas generalmente se activan o aumentan la expresión de células de Langerhans, y el PU.1 generalmente está codificado por SPI-1 y su divergencia va a depender sobre todo de los linajes hematopoyéticos. Estas, según lo expresado por Coe y colaboradores, son necesarias para la diferenciación de los subconjuntos de las células dendríticas. Hay muchísimos otros factores de transcripción y cada uno de ellos juega un papel importante en la inhibición o en la activación o incluso en la sobreexpresión de determinadas familias. Por ejemplo, el E2.2, que está codificada por el gen TCF4, va a favorecer sobre todo la diferenciación de las células dendríticas de tipo plasmocitoide, y va a haber incluso otras sobreexpresiones de familias D y D que se van a unir a E2.2, que van a inhibir el desarrollo de CD123 positivo. No pueden hacer esta función a veces de manera aislada, pero muchas veces también pueden potencializarse por otros factores transcripcionales. Este es el caso del subconjunto KLF4, NOSH2, E2.2, E y D2, los cuales generalmente potencian diferenciación entre dos tipos de células convencionales más específicas que se van a activar con unos factores representativos que van a ser IRF8 positivo y ERF4 positivo, dando lugar a cierto tipo de células dendríticas convencionales que van a ser las de IRF8 positivo BATF3 y IRF4 positivo CDC. Los estudios que se han hecho para demostrar que realmente estos factores de transcripción son muy importantes se han hecho en células que no tienen IRF8, en las cuales pues se ha estimado que no se pueden generar ciertos tipos de interferones, por ejemplo el interferón 1, y afecta sobre todo en la capacidad inmunológica del individuo. Por otra parte, el NOTCH2 también puede hacer una función similar, esto mediante un papel importante en la regulación del CD11B esplénico. Se ha estudiado en ciertos ratones que carecen de CD11B positivo, que tienen menos tasas de supervivencia, asociadas sobre todo a C. rodentium, el cual es una bacteria que afecta específicamente ciertas áreas específicas del cuerpo. Este tipo de individuos, más bien de seres vivos, va a aumentar la producción de interleucina 23 que se requiere para que las células dendríticas produzcan ciertas respuestas TH17 específicas, que son respuestas mediadas sobre todo para el control de la regulación celular y también para el control de la permeabilidad de ciertos epitelios. Otro de los factores importantes va a ser la combinación de ID2 con BATF3, E y RF8, los cuales van a ser importantes para la diferenciación sobre todo de células dendríticas convencionales o clásicas y también para su presentación cruzada. Si hablamos de factores de transcripción, hay que mencionar también al BATF3, el cual tiene un papel que es exclusivamente en el desarrollo de CD8A positivo. Y los ratones que se han estudiado que carecen de CD103 van a tener menos CD8A positivo, y esto va a conllevar a que tengan menos capacidades reducidas o incluso que no desarrollen adecuadamente una presentación de antígeno o una reacción cruzada. Van a existir ciertos factores compensatorios que en ciertos casos van a suplir la ausencia de factores transcripcionales y que incluso estos pudieran estar mediados para potencializar algunas respuestas con respecto a otras. Hay que mencionar también entre los factores de transcripción a GATA2.
Este va a ser un factor implicado sobre todo en la diferenciación de determinadas células, específicamente las células progenitoras hematopoyéticas, y su mutación podría ser incluso que hay una deficiencia linfoide de células dendríticas de los precursores de monocitos, de células B y también de natural killers. Hay ciertas deficiencias, sobre todo mononucleares, y incluso puede generar ausencia del desarrollo de células dendríticas tanto en la sangre como en el tejido intersticial. Esta imagen es muy interesante porque resume en gran medida muchas de las cosas que les acabo de mencionar. Generalmente lo que tenemos que tener en cuenta es la clasificación en la que se encuentran las células dendríticas. Las primeras son las más importantes, que van a ser las células dendríticas clásicas o convencionales, que pueden ser de tipo 1 y de tipo 2. Hay otras células derivadas de los monocitos, las células de Langerhans, las células dendríticas eh, foliculares y también las células dendríticas plasmocitoides. Cada una expresa un marcador de superficie diferente y está relacionada sobre todo al que se tenga que activar este marcador, y producen ciertas citocinas específicas dependiendo de la respuesta a la respuesta inflamatoria que genere. Entonces, por ejemplo, en las células dendríticas de tipo 1 se puede generar una respuesta TH1 que va a tener como necesarios los marcadores CXCR1, CLS9A, CD141 y CD11C. Y las citocinas que va a expresar en su superficie, al ser activadas por la respuesta inflamatoria, van a ser el interferón de tipo 3, la interleucina 12p70, el factor de necrosis tumoral y el interferón beta. Incluso también pueden tener mecanismos T reguladores. Entonces, si nosotros queremos ver que el tipo de citocina o incluso el marcador específico en cada una de las células dendríticas, esta imagen es muy esquemática y muy característica y es muy fácil de entender. También tenemos que hablar sobre todo de la organización de estas células dendríticas en el tejido linfoide. La característica importante es que, a pesar de que se han descubierto que hay cierta predisposición de células dendríticas en varias partes del cuerpo o incluso en el mismo tejido linfoide, pues estas van a permitir algo que se conoce como redundancia, que quiere decir que por su ubicación, abundancia y organización pueden ser diferentes los subtipos de células dendríticas linfoides. En esta imagen, que también es muy esquemática, expresa primeramente las funciones para las cuales pueden servir, que pueden ser como células presentadoras de antígeno o incluso para combatir y para mediar respuestas que posteriormente pueden generar una respuesta inflamatoria, ya sea mediada por mecanismos TH1, TH2, T17, T reguladores, T foliculares o linfocitos T citotóxicos. Hay ciertas áreas muy características en las que se pueden encontrar, pero debido a su redundancia pueden incluso modificar y activarse de manera diferente para generar otro tipo de subconjuntos dependiendo de su localización. Y la mayoría de ellas, pues la función va a ser la de protegernos de los virus mediante las citocinas que se activan, o de incluso esperar a las células presentadoras de antígeno, que son la primera vía que tenemos con respecto a nuestro entorno, y desarrollar ciertas respuestas inflamatorias, desde locales hasta otro tipo de respuestas más complejas. Vamos a hablar de cada uno de los grupos en específico para entender completamente cuál es su función en el organismo. Las primeras son las células dendríticas clásicas de tipo 1 o convencionales. Estas células van a promover generalmente la actividad TH1 y van a ser capaces de presentar formas cruzadas de antígenos CD8 positivos. Hay estudios que se han realizado en los cuales, como les comenté anteriormente, tienen ciertos marcadores de superficie que van a permitir la unión de las células dendríticas clásicas de tipo 1 a ciertas células, por ejemplo, células necróticas cercanas al seno subcapsular. Y estas células CD8 positivas pueden incluso capturar antígenos asociados a células de tumores vivas o también células que ya están en proceso de apoptosis. Estas células dendríticas clásicas de tipo 1 van a ayudar a combatir ciertos tumores y también amenazas virales. Son menos del 10% las que se encuentran en la sangre, también se pueden encontrar en las amígdalas y en la piel, y aproximadamente una quinta parte se encuentra en el vaso.
Hay ciertas interacciones celulares entre las células dendríticas de tipo 1 y los precursores medulares y CD8A, que pueden tener ciertos mecanismos potencializadores, sobre todo en los eventos de reactividad cruzada, que a veces son ineficaces. Otro de los subconjuntos de las células dendríticas van a ser las células dendríticas clásicas o convencionales de tipo 2. Este es el subconjunto más abundante en el organismo y se encuentra cerca del 50% en la sangre, en el vaso y en la piel. Existe aproximadamente un 15% en las amígdalas y hay ciertos estudios que se han realizado para demostrar su origen y desarrollo, en los cuales, por ejemplo, Boster y colaboradores demostraron que durante la inflamación de la sed de células dendríticas clásicas de tipo 2 y las células dendríticas de tipo 1, estas van a compartir un perfil de transcripción muy similar, lo que hace que en muchas situaciones aumente la inmunidad de las células TCD4 y las CD8 a través de ciertos receptores. Su localización más habitual va a ser en la zona folicular, es donde se encuentran la mayoría, y existe poca población en la célula que se conoce como zona de células T. Estas pueden coordinar varios tipos de información, pero las más características de respuesta inflamatoria van a ser las respuestas TH1 y las respuestas TH17, y van a presentar ciertos antígenos que son exógenos y que pueden ir incluso de forma cruzada a células TCD8 positivas. Si hablamos de otro grupo, podemos mencionar a las células dendríticas plasmocitoides. Estas presentan un cuarto en vaso y generalmente no se encuentran en la piel, aunque hay ciertos estudios que han corroborado que estas células pueden encontrarse de una forma negativa en la piel y que generalmente están asociadas a patologías más específicas. El 80% de las células dendríticas plasmocitoides se van a encontrar en las amígdalas y la ubicación de este tipo de células va a ser en la zona T o en la zona interfolicular del ganglio linfático. La cualidad más importante de las células dendríticas plasmocitoides va a ser su capacidad para la producción de ciertas cantidades altas de interferón 1 y también van a inducir maduración de las células dendríticas que expresan XCR1 positivo y que van a promover la presentación cruzada de determinados antígenos. La más conocida o la que la mayoría de las personas ha escuchado y es muy común son las células dendríticas, pero que tienen un nombre más específico, que son las células de Langerhans. Estas células de Langerhans son predominantes sobre todo en la piel y son capaces de regular ciertas respuestas específicas como TH y también respuestas T reguladoras. La característica principal de este tipo de células van a ser que poseen plasticidad funcional y que son las primeras en detectarse, sobre todo con los mecanismos que se encuentran en el medio exterior o en el entorno. ¿Y cuál va a ser su función? En presencia de un patógeno invasor o de algún agente extraño del entorno, estas van a migrar al ganglio para reclutar y cebar células T, las cuales van a producir ciertas citocinas inflamatorias activadas sobre todo por precursores medulares. Este precursor medular lo que va a generar es que va a inducir una respuesta de un estado inflamatorio y que esta puede ser incluso localizada, y la mayoría de las respuestas específicas que inducen las células de Langerhans van a ser respuestas inflamatorias mediadas por TH1, TH2 o incluso TH17. De los subconjuntos de las células dendríticas, de las más importantes o las que se mencionan en este artículo también son las células dendríticas foliculares. Estas reciben su nombre porque su ubicación es estrictamente relacionada a los folículos y los centros germinales del vaso y también de los ganglios linfáticos, y van a secretar ciertos marcadores como CXCL13, el cual es un quimioatrayente de células B y también de respuestas TH, y también van a secretar BAF, que es fundamental en la modulación de las células B. Su función única va a ser también la de presentación de inmunocomplejos. Y los precursores medulares van a tomar estos inmunocomplejos y los van a pasar a las células B foliculares, llevándolos a ciertos compartimientos endosomales. Este tipo de respuesta puede incluso, al
pasar a estos compartimentos, evitar la degradación, sobre todo cuando tienen relación o están asociados a la presentación de un antígeno, y este antígeno puede prolongar su respuesta a lo largo de mucho tiempo. Dentro de las respuestas inflamatorias mediadas por estas células, pues cada una va a tener un subtipo diferente del complejo y va a mediar una función específica ante determinada exposición. Esto lo explica en un ejemplo con el subconjunto de células dendríticas convencionales de tipo 1, el cual equilibra generalmente la inmunidad mediada por los mecanismos tanto de respuesta inflamatoria Th1 como Th2. Por ejemplo, John Blood y colaboradores estudiaron que las células dendríticas clásicas de tipo 1 más eficaces tenían un poquito más de función con respecto a la producción de interleucina 12 y también con respecto a la mediación de la respuesta inflamatoria de tipo Th1. Y por otra parte, Ferris y colaboradores expresan este argumento ya que dicen que se van a inducir cierta respuesta antitumoral mediante la expresión de determinados marcadores, sobre todo del complejo de histocompatibilidad de clase 2 y de células CD40, relacionadas también al rechazo de ciertos tumores, y se ha estudiado anteriormente con el fibrosarcoma. La ruta de exposición también depende mucho, sobre todo por las respuestas mediadas por las células dendríticas, porque no es lo mismo que se activen en un área específica que se activen en otro tipo de áreas. Y esto se determina por otros estudios que se han realizado con la participación de subconjuntos de células dendríticas y en los cuales se ha demostrado que no hay participación de otros subconjuntos a pesar de la exposición del mismo alérgeno. Por ejemplo, si esta teoría se desarrolla si en algún momento se llegara a ver alguna presentación, sobre todo mediante una inyección intranasal, pues se van a activar dos tipos de respuestas, tanto de las células dendríticas de tipo clásico, de tipo 1 y de tipo 2, dependiendo de la obtención de antígenos comparables. Pero si en el caso de la ruta de exposición fuera de una inyección subcutánea, pues va a haber una mayor predisposición para el desarrollo o, digámoslo así, una mejor absorción del antígeno por parte de las células dendríticas clásicas de tipo 2, y la ausencia de su migración generalmente va a reducir respuestas foliculares a determinados virus. Otro dato característico es sobre todo en la alergia con respecto a las respuestas inflamatorias de Th2, en las cuales la linfopoietina estromaltímica mejora la activación de determinados CD4 específicas para el alérgeno, y en muchos casos inhibiendo la migración general para desarrollar una respuesta sistémica y aumentando incluso la inflamación local. Esto también muchas veces relacionado sobre todo a características o a respuestas inflamatorias patógenas, muchas veces relacionadas a la piel. El tipo característico principalmente es en la enfermedad de dermatitis atópica, en la cual hay cierta predisposición para determinados agentes colonizadores o patógenos como el Staphylococcus aureus y el Corynectobacterium bovis. Este tipo de relación o de respuesta se ve potencializada sobre todo con la función de este tipo de patógenos, que pueden incluso impulsar que aumente más un fenotipo de eczema y que haya incluso una reacción Th2 más grande o más robusta. También dentro de la misma piel también puede haber la participación de otras células que son muy importantes y que también son parte del desarrollo potencial, que van a ser las células de Langerhans, y que también pueden potencializar la respuesta Th2, pero esta mediante ciertas respuestas inmunitarias que son más que nada Th17 dependientes, que ya habíamos mencionado también, modulan las respuestas inflamatorias, sobre todo relacionadas con organismos patógenos, y también tienen mucha relación con la afectación del epitelio. Esto puede incluso aumentar que la presentación cruzada de antígenos sea más eficaz y que, por ejemplo, las CD11 positivas se asemejen más a CD2 y que mejoren la capacidad de transferencia de determinados virus, y lo cual ha sido
más estudiados sobre todo en la enfermedad del VIH, que podría mejorar la capacidad de transferencia hacia las células, hacia de la información hacia las células TCD4 positivas. Y en la piel, las células CD103 positivas van a ser capaces de inducir CXCR5 positivo, aunque estas van a ser menos eficientes que las células de Langerhans en la producción sobre todo de células beta o de determinadas inmunoglobulinas. Durante la evolución de este tipo de células es necesario también identificar ciertos daños tisulares o patógenos, y va a aumentar también el mantenimiento de la tolerancia inmune a uno mismo, porque ya hablamos anteriormente de la respuesta que se tiene frente a patógenos externos, pero incluso puede alterarse esta tolerancia y puede perderse la capacidad sobre todo de mediar la autotolerancia, que va a ser la capacidad de las células específicas para fagocitar ciertas células apoptósicas y controlar sobre todo la presentación de ciertos péptidos antigénicos sin madurar, y el reconocimiento de lo propio con lo extraño. Hay ciertos estudios que han evaluado la función tolerogénica de y que incluso arrojan que puede haber poca evidencia en base a esta función. Luz y colaboradores explican que las células dendríticas tolerogénicas van a experimentar ciertos cambios, sobre todo los dependientes de regulación ascendente de los complejos de histocompatibilidad y también de ciertas moléculas coestimuladoras, las cuales aumentan la secreción de CCR7, de REL-B y también de interleucina 12. Otro estudio dice que la capacidad de las células dendríticas plasmocitoides para revertir la energía de las T reguladoras requiere sobre todo de un contacto celular estrecho, y que está parcialmente dependiente de otros mecanismos, en los cuales los más importantes o los más implicados van a ser el CD86. Recordemos que también hay variaciones de CD80 y de CD26, y que también van a ser independientes sobre todo de la producción de ciertas interleucinas como la interleucina 2. Strand y colaboradores estudiaron las células de Langerhans que eran capaces de estimular una respuesta de linfocitos citotóxicos, sobre todo a ovoalbúmina, y que al volverlos a exponer, los autores observaban que se aumentaba una inducción de las células T reguladoras, y estas incluso mantenían una resistencia a la inmunización. Posteriormente informaron que también las células de Langerhans se activaban con anti-CD40 y el antagonista TLR3, que se desarrolló de manera eficiente para que se pueda desarrollar una respuesta de memoria, sobre todo dependiente de linfocitos T citotóxicos. Pero si nosotros lo trasladamos todo lo anterior comentado a las aplicaciones terapéuticas, nosotros tenemos en cuenta que las células dendríticas van a ser herramientas terapéuticas atractivas, sobre todo para manipular ciertas respuestas inmunitarias que van a ser impulsadas por células T en pacientes o en sujetos sanos, y muchas veces pueden ser desarrollados con fines primeramente de vacunas o incluso, como veremos posteriormente, de marcadores específicos. Se ha demostrado también que la inmunización con células dendríticas cargadas con ciertos antígenos, sobre todo las que están movilizadas por RFLT3L, van a inducir respuestas celulares T citotóxicas dependientes de CD8 positivo, y van a reconocer ciertas células tumorales. Y actualmente, dentro de las aplicaciones terapéuticas, se están realizando ensayos clínicos de fase 1 o 2 para evaluar que también funciona FLT3L para la combinación sobre todo de coadyuvantes a través de radioterapia en el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas avanzadas. Actualmente, los esfuerzos se han orientado hacia los receptores de células dendríticas para iniciar sobre todo una respuesta inmunitaria. Y un prototipo de lo anteriormente comentado es una vacuna compuesta por CDX1401, que es un anticuerpo monoclonal de DEC205 fusionado con el antígeno tumoral NI-ESO1 en combinación con Requisimod y Iltinolol. Estos datos sugieren que este tipo de vacunas muestran cierta inmunidad humoral y que también pueden estar mediadas por células, y también
Los autores incluso informan que hay cierta regresión tumoral en pacientes que reciben cierta combinación, sobre todo de inhibidores, y que están mediados por los puntos de control inmunitario de las células dendríticas. Aquí lo importante es que hay varios subtipos a través de determinados ejes en los cuales puede haber o mejorar la respuesta que generan tras la exposición y la presentación de antígeno a las células T. Un claro ejemplo de esto son las células dendríticas clásicas de tipo 1 a través de los ejes de XCR1 y CXCL1 con vacunas de función quiméricas que pueden tener una mejora en la respuesta de las células TCD8 positivas. También hay ciertas vacunas de ADN que son dependientes de XCL1, la cual pues se ha hecho estudios con ratones y se demostró que protegen contra un desafío letal sobre los virus, y en este caso en este estudio que fue el virus de la influenza. Otros autores como Harton y colaboradores mostraron que la vacunación con los anticuerpos monoclonales, sobre todo los que tienen función de XCR1 con ovoalbúmina y XCL1 con ovoalbúmina, previnieron el crecimiento de determinados tumores que expresaban sobre todo ovoalbúmina. Y en comparación con otros marcadores como son C9A y CXR1, también se expresan en determinados subconjuntos en la piel, sobre todo de las células dendríticas de tipo 1, y que estas van a mediar la expresión de ciertas proteínas que casi son indetectables, pero en otros compartimentos. También se ha estudiado el avance de las células dendríticas con respecto a otro tipo de enfermedades, sobre todo los relacionados a las enfermedades autoinmunológicas, y la más característica es la relación que tienen con el lupus eritematoso y con otras enfermedades también relacionadas. Se demostró que hay focalización de los antígenos a través de BDCA2 y en las células dendríticas plasmocitoides estas van incluso a promover un efecto tolerogénico, y puede ser incluso que estas células no sean la única diana para la relación que existe con el lupus, pero se ha demostrado evidencia que en la activación de TLR7 va a ser crítica sobre todo para la captación de determinados antígenos por las células dendríticas foliculares y la secreción de interferón alfa. Esto lo sustenta porque es muy importante debido a la autorreactividad, porque se han estudiado ratones con TLR7 negativo, los cuales tienen una reducción significativa en su autoinmunidad y mediante la presentación de ciertos autoantígenos. Y hay la expresión de ciertas sustancias como MFG8, los cuales van a dar resultado a la deficiencia de la eliminación de determinadas células que realmente no tienen características funcionales y que pueden incluso perpetuarse y ser reconocidas como extrañas y atacadas por el mismo organismo. Esto muchas veces, o el mecanismo por el cual se realizan es porque puede contribuir incluso a la liberación de ciertos autoantígenos, y estos autoantígenos van a representar un papel muy importante sobre todo al reconocimiento de estos autoantígenos respecto a enfermedades autoinmunitarias o antiinflamatorias, como por ejemplo puede ser el lupus. Se ha estudiado incluso en otras enfermedades, sobre todo como un esfuerzo para estudiar los efectos de las células dendríticas de tipo 1 en la función de las células de Langerhans. Y Kim y colaboradores utilizaron ratones transgénicos para inducir la expresión de las células CD1 alfa en las células dendríticas, en las células de Langerhans de ratones, y mostraron pruebas convincentes de que había un papel sobre todo en la inducción de ciertos receptores. Y recordemos que las células de Langerhans en la piel tienen una respuesta activadora TH17 y que esta también incluso pudiera estar relacionada con modelos de inflamación psoriásica. Hay otros autores que también informaron que el bloqueo de la CD1 alfa redujeron la inflamación, y esto incluso puede hacer que este receptor sea una diana terapéutica para las enfermedades inflamatorias o incluso también para enfermedades relacionadas con respuestas inflamatorias propias de la piel. Bueno, las conclusiones de este artículo son que los subconjuntos de células dendríticas son heterogéneos y se distinguen por los receptores de superficie, la expresión de determinadas citocinas y su capacidad para coordinar respuestas adaptativas.
Y también va a haber distinciones entre los subconjuntos, como la expresión de ciertos marcadores como CXR1 en las células dendríticas convencionales de tipo 1 y también la expresión de BDCA2 en las células dendríticas plasmocitoides, o también su ubicación por subconjuntos y otras características también que fueron discutidas durante esta revisión, que eran necesarias considerar sobre todo variables dependiendo de la focalización específica o de la ubicación de las células dendríticas. Y también se espera que para futuros estudios de focalización de células dendríticas se produzcan más herramientas de investigación y moléculas de alta calidad que van a asumir la definición de la heterogeneidad de las células dendríticas y sobre todo que ofrezcan oportunidades de traducción innovadoras para nuevos enfoques con respecto a la medicina de las células dendríticas. Mis conclusiones personales fueron que las células dendríticas van a pertenecer a una clase especial que apoya y modula las respuestas inflamatorias. Se van a distribuir a lo largo de todo el cuerpo y son más o menos prevalentes en cada órgano específico del sistema linfoide. Se pueden clasificar para fines prácticos en dos tipos, convencionales y plasmocitoides, pero su heterogeneidad y su capacidad de producción va a ser diferente, sobre todo de las citocinas y de los marcadores de superficie, que van a permitir que ejerzan una función específica e importante en cada uno de los lugares de origen en los cuales se encuentren. Y la importancia del estudio de las células dendríticas radica sobre todo en entender la alteración en la mediación de estas células junto con la predisposición genética como papel importante para el desarrollo de ciertas enfermedades, entre ellas enfermedades inmunológicas, y también entender las bases podría crear dianas terapéuticas específicas dirigidas a sus marcadores para generar nuevos enfoques terapéuticos. Bueno, el segundo artículo que se va a revisar el día de hoy se titula Mapeo del control de la inmunidad en los trastornos inmunitarios reguladores primarios. Eh, este artículo fue publicado en la revista de Alergia e Inmunología Clínica de la Academia Americana de Alergia y tiene un factor de impacto de 10.793. Su fecha de publicación fue en febrero del 2021 y hasta el momento se ha citado en 2 ocasiones. El autor principal eh, es la doctora Farmer, la cual es codirectora del programa de inmunodeficiencias primarias y secundarias del Hospital General de Massachusetts y también es profesora asistente de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard. Ella realizó la carrera de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Michigan y hizo la residencia de medicina interna en el Hospital General de Massachusetts y posteriormente hizo otro posgrado en alergia e inmunología clínica en el mismo hospital y actualmente se encuentra certificada por la Junta Estadounidense de Alergia e Inmunología. Este artículo comienza diciéndonos una breve introducción sobre las inmunodeficiencias primarias. Las inmunodeficiencias primarias han sido relacionadas sobre todo a cuadros característicos o sindromáticos de presentaciones típicas de infecciones recurrentes que muchas veces son atípicas o incluso en ciertas situaciones son muy graves. Pero actualmente hay un nuevo término acuñado que prefiere denominar a las inmunodeficiencias primarias como errores innatos de la inmunidad o trastornos reguladores inmunitarios primarios. ¿Esto por qué? Porque ya se sabe que no todas las inmunodeficiencias tienen una presentación típica recurrente de infecciones. Aunque la mayoría cumple este patrón, hay otros que presentan otro aspecto de regulación, entre ellas enfermedades de la autoinmunidad, enfermedades hiperinflamatorias, incluso enfermedades con malignidad o formas graves de atopia también pueden estar relacionadas a errores innatos de la inmunidad. Este artículo nos da también algunos ejemplos de las inmunodeficiencias más características o más comunes, entre ellas la inmunodeficiencia común variable. Esta va a ser una forma sintomática más común en todo el mundo y generalmente produce ciertas secuelas hasta en 2/3 de los pacientes que las presentan. Hay una relación muy importante con la inmunodeficiencia común variable y presentar ciertas infecciones y con la inmunodeficiencia común variable y enfermedades que se producen mediante otro tipo de mecanismos, por ejemplo las enfermedades autoinflamatorias. Se estima que existe 11 veces mayor riesgo de muerte de que los pacientes que tengan inmunodeficiencia común variable asociada con otra enfermedad autoinflamatoria versus las pacientes que solo tienen infecciones recurrentes.
Otro de los tipos de errores innatos de la inmunidad van a ser las alteraciones de las células T regulatorias o T regopatías, las cuales presentan mecanismos de inmunodeficiencia humoral que van a predisponer a determinadas infecciones y también a enfermedades autoinmunes. Esas van a incluir citopenias, enteropatías, enfermedades inflamatorias articulares y también enfermedades pulmonares intersticiales, granulomatosas y linfocíticas o incluso endocrinopatías y neoplasias linfocíticas. Y hay otras que son muy diferentes o incluso que el mecanismo por el cual se producen o hacen ciertos debut van a ser por enfermedades autoinmunes o enfermedades autoinflamatorias. Estas generalmente son frecuentes en pacientes que tienen inmunodeficiencia y se estima que en las mutaciones de los genes hay de un 14 a un 40% de pacientes que presentan cierta enfermedad inflamatoria intestinal temprana y también relacionadas a citopenias autoinmunes. Aquí, un dato característico o un ejemplo importante que ponen es el del lupus eritematoso sistémico, el cual presenta niveles bajos de inmunoglobulinas séricas, que se estima que en las poblaciones de pacientes que presentan lupus existen del 22 al 29% pacientes que tienen niveles más bajos de inmunoglobulinas. Y cuando hay que hacer un cribado, cuando los pacientes que tengan además enfermedades autoinmunitarias o antiinflamatorias hayan tenido un inicio anticipado o presenten características atípicas de su enfermedad. Con respecto a la enfermedad común variable, esta es una patología inmunoinflamatoria, está relacionada sobre todo a células B y T y hay la aparición de ciertas citopenias autoinmunes y patologías infiltrativas de los órganos terminales. Esto se debe a la maduración detenida de las células B y a la pérdida de células B de memoria. Su importancia clínica va a radicar en el fenotipado sobre todo de las células B, T vírgenes y de memoria con el objetivo de estratificar el riesgo que tienen estos pacientes de desarrollar enfermedades inmunes o inflamatorias. Y el caso que presenta este artículo es el de una mujer que en 2018 acudió a los servicios de alergia e inmunología clínica del Hospital de Massachusetts teniendo 45 años y con síntomas inflamatorios. Refiere que 7 años previos presentó brotes de atralgia difusa en extremidades superiores e inferiores y estas también estaban asociadas a fiebre, letargo y epiescleritis. Ya fue valorada por múltiples médicos, especialmente también especialistas como reumatólogos y endocrinólogos, y no tiene un diagnóstico específico. Entre sus antecedentes importantes, hace 15 años le hicieron una tiroidectomía total por un bocio tiroideo que le ocasionaba disfagia y tenía anticuerpos antitiroideos negativos, pero a pesar de eso se le hizo el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto por un denso infiltrado linfocítico. La tiroidectomía se complicó y tuvo secuelas de hipoparatiroidismo, por lo que requirió reemplazo hormonal. También esta paciente había presentado antecedentes de pemfigoide gestacional en 2 embarazos y estuvo tratada con prednisona con 60 miligramos y a los 39 años hizo una miocarditis tras un brote de dificultad respiratoria durante su brote de atralgias, incluso también con manifestaciones respiratorias. Entre ellas tuvo un doble derrame pleural, estuvo también con anemia y esplenomegalia. Sus antecedentes infecciosos fueron que tiene historiales de infección faringitis estreptocócica durante la infancia. También informó tener infecciones del tracto respiratorio superior que eran frecuentes y prolongadas y se documentó también que tenía ciertas serologías que aparentemente eran negativas, sobre todo a sarampión, paperas, rubiola y al virus de la hepatitis B, aunque también ya había sido inmunizada previamente. El servicio de reumatología la diagnosticó como una artritis reumatoide seronegativa, esto porque presentó negativo para péptido anticíclico citrullinado y también para factor reumatoide. Y durante el tratamiento para intentar mejorar sus síntomas, estuvo sometida a ensayos inmunomoduladores que incluyeron metrotexate durante 6 años, hidroxicloroquina durante 6 años también, y múltiples inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, entre ellos el adalimumab durante 1 año y posteriormente el etanercept durante 5 años con un éxito limitado. La paciente refiere que incluso había ocasiones en las cuales presentaba artralgias persistentes e inflamaciones de sus articulaciones, por lo cual requería suplementación además con prednisona hasta de 20 miligramos al día.
Sus características en exploración física durante la evaluación por alergia e inmunología fueron de dolor a la palpación en la inflamación de las articulaciones interfalángicas proximales de la segunda a la quinta y también en las articulaciones metacoprofalángicas segundas y las articulaciones metacarpofalángicas primeras bilaterales. Y se asociaba también a la presencia de pápulas eritematosas, las cuales no eran blanqueantes y no había escamas en la parte superior del torso. Por lo demás, el resto de su exploración física durante la valoración fue sin alteraciones. Solicitaron ciertos estudios, entre ellos los más importantes que salieron más elevados fueron marcadores inflamatorios. Salió elevada la velocidad de sedimentación globular con 78 milímetros por hora y también salió elevada la troponina y el péptido natriurético cerebral, cada una con 0.1 nanogramos por mililitro, con un punto de referencia es menos de 0.03, y el péptido natriurético con 5250, cuando su punto de referencia era menos 450. La paciente también había presentado datos sobre todo de anemia, porque se tenía un control previo en el cual se estableció una hemoglobina de 8.1 con un valor inicial previo de la misma paciente de 11 gramos sobre decilitro. Y también se mandaron a hacer estudios específicos en los cuales se observó lo más importante, que había una disminución en las inmunoglobulinas, sobre todo las de la clase G, relacionadas que eran la 1, la 2 y la 4, y también había una disminución de la inmunoglobulina A, y había una disminución en la población linfocitaria, sobre todo las dependientes de CD4. Con estos antecedentes se decidió interrogar más específicamente a la paciente y se tomaron en cuenta según su linaje. En el carril número 2 marca a la paciente, la cual pues ya estaba asintomática y que también tenía, se le hizo una secuenciación para buscar intencionalmente el defecto de CTLA4, porque tenía varios antecedentes, sobre todo de familiares que habían presentado cuadros anteriores, incluso fallecimientos relacionados a malignidad y a tumoraciones como linfoma de Hodgkin, y también a otras enfermedades inflamatorias como artritis reumatoide, uveitis y otras enfermedades que no se tenían un diagnóstico, pero que ocasionaron incluso el fallecimiento en otros familiares cercanos. Entonces se mandó a secuenciar este exoma y se encontró que el resultado fue de una deficiencia de CTLA4 con una alteración en PPRO137 leucina. Posteriormente se hizo una corroboración mediante otros institutos nacionales de salud en los cuales se estableció si había una disminución en la ganancia y en la función al evaluar sobre todo la deficiencia de el estímulo de TCD4 con FOXP3 y también de la relación que existe con CD80 con GFPP y el bloqueo que existe para ver si realmente se puede expresar o no CTLA4, el cual resultó que también era positivo tanto para la paciente como para con respecto a los controles, como a uno de sus hijos que había presentado también alteraciones sobre todo inflamatorias a corta edad, intestinales, perdón. Bueno, en la discusión de este caso se inició tratamiento inmunomodulador con un IgCTLA4 con 125 miligramos semanal subcutáneo y se detectaron también ciertas infecciones o malignidad, lo cual resultó negativo, pero y no se administraron vacunas durante al menos 6 semanas tras iniciar el tratamiento. La artritis se vio beneficiada tras agregar posteriormente al aumento de las dosis de IgCTLA4, aumentarlas hasta 1 gramo de manera quincenal IV. Adicional a esto, se le agregó también a la paciente aciatropina para evitar brotes recurrentes hasta 100 miligramos al día, y el hijo sintomático inició con reemplazo con IgCTLA4 a dosis de 1.35 gramos IV al mes. Esto en seguimiento con reumatología pediátrica también, y hubo mejoría por parte del hijo tras este tratamiento inmunomodulador de la linfadenopatía que presentaba y también de la enfermedad intestinal relacionada a colitis en aproximadamente 6 meses.
Pero, ¿qué es el CTLA4? Este va a ser un inhibidor crítico en el control inmunológico y va a mediar la tolerancia de regulación, sobre todo de células T. Estas se pueden unir a ligandos de CD80 y de CD86 y va a competir con CD28 para prevenir la estimulación excesiva de las células T. Este se describió por primera vez en 2014 y hay ciertos pacientes que van a presentar unas mutaciones unialélicas con inmunodeficiencia y con autoinmunidad. Las personas que tienen función disminuida de CTLA4 pueden presentar tanto haploinsuficiencia como dimerización y también estas pueden alterar las células B, las cuales pueden ser autorreactivas y también pueden intervenir en la producción de anticuerpos. Aunque hay ciertas características importantes que también las pueden considerar como portadores y no presentar o tener penetrancia variable de las manifestaciones. Este tipo de pacientes pueden tener predisposición a linfomas, pero menor frecuencia, sobre todo a cánceres de tipo no mieloide. Y su penetrancia es variable, como les había comentado, porque hay ciertos portadores que incluso pueden tener cierta función específica del CTLA4 y permanecer asintomáticos. Las conclusiones de este artículo es que la deficiencia de CTLA4 va a ser un claro ejemplo de un defecto de tolerancia inmune monogénico que va a conducir a una autoinmunidad extensa más allá de la inmunodeficiencia y donde el tratamiento con la suplementación va a demostrar un valor innegable de la medicina de precisión. Y la inmunomodulación para enfermedades autoinmunes va a ser un esfuerzo de investigación en curso. Hay que educarnos a nosotros mismos y a las comunidades de nuestros subespecialistas administradores en cuanto a la amplia presentación clínica de los errores innatos de la inmunidad y adquirir adecuada importancia, sobre todo en sospechas de enfermedades inflamatorias o enfermedades autoinmunes en las cuales no tengan un seguimiento o sean prácticamente típicas. Y mis conclusiones personales son que los errores innatos de la inmunidad siguen siendo infradiagnosticados debido a su rareza y su baja sospecha. El conocimiento de los datos diferentes o atípicos debe hacer sospechar este tipo de patologías y la coexistencia de varias patologías, los síntomas atípicos, la falta de respuesta a un tratamiento establecido o antecedentes familiares que nos llamen mucho la atención, nos tienen que llevar a hacer un protocolo de investigación para descartar algún error innato de la inmunidad. Y actualmente, pues las nuevas células terapéuticas para la suplementación de marcadores y respuestas inmunitarias van a representar sobre todo un tratamiento de precisión, porque se le va a ofrecer al paciente lo que generalmente y genéticamente no obtiene para mejorar su calidad de vida con diagnósticos sobre todo asociados a trastornos inmunitarios y a trastornos autoinflamatorios. Bueno, por mi parte es todo, les agradezco mucho su atención.